Mesa de análisis. Entramos en la parte final de esta mesa, tenemos más asuntos, hablaremos de Nayarit, está por acá Karina Cancino y los colegas periodistas que hicieron la investigación sobre el fiscal de Nayarit, Beitia. Qué cosa la historia que nos han contado esta semana, y bueno, retomaremos el hilo de esta información y de esta investigación en unos momentos más. Antes de despedirnos, Gabriel, Alfredo, bueno, teníamos en los temas importantes de los últimos días y horas, pues lo que ocurrió ayer en el Senado de la República, este momento que coloca a Morena pues en un diferendo fuerte con lo que ocurrió con la votación para renovar la gestión de Martí Batres o no, y bueno, todo lo que hemos visto al respecto. ¿Qué te dice, Alfredo, todo esto? Bueno, tengo la impresión efectivamente de que está viviendo Morena un momento, no solo en su dimensión, digamos, del Senado, sino en la propia dimensión partidista. Hoy una disputa de poder a todo lo que da, digamos, ya la veremos además ahora en su, digamos, en su dimensión, sabemos de ella en su dimensión de gobierno. Creo que hay otra gran dimensión que es la dimensión del propio partido político, donde hay una disputa de poder muy importante, y lo que hemos visto en el Senado, pues me parece en ciertos sentidos, Carmen, inédito, ¿no? Es decir, a estas alturas hay un problema muy importante entre uno de los liderazgos del Senado por parte de Morena, que es el senador que estaba siendo presidente del Senado, que es Martí Batres, y por el otro lado el coordinador parlamentario, que es Ricardo Anaya. Creo que hay que hacer... Monreal. Ricardo Monreal. Vaya lapsus tuyo. Sí, ¿verdad? Es Ricardo Monreal el otro. Digo un par de cosas que me parecen importantes. Primero, creo que lo que ha presentado el senador Batres es absolutamente cierto, en términos de señalar que de pronto se permita al PES, aunque él dice que estaba al final de acuerdo y quería que votara también el PT, me parece que es una equivocación jurídica, pero él está de acuerdo en que vote la gente de un grupo parlamentario distinto al de él para elegir a quien va a ser el coordinador parlamentario de Morena. Es decir, sí hay un problema que tiene que ver con la idea de por qué el PES, y esta es la pregunta importante, tiene grupo parlamentario en el Senado. Para empezar. Ese es el problema de fondo. El PES no tendría por qué tener grupo parlamentario según las reglas del Senado, ni en el Senado, ni en relación a los precedentes, ni en el Senado, ni en la Cámara de Diputados. A ver, explica. Porque no es un partido político, Carmen. Es decir, las reglas para que tú constituyas grupo parlamentario en México pasan porque tengas un partido político. El PES no tiene partido político. Vámonos al presidente del PES. O sea, perdió el registro el PES. Es correcto. O sea, el PES como partido no existe ya. Así es. Porque no tuvo los votos suficientes para tener el registro nacional. Así es. Y por lo tanto el PES no existe. Y por lo tanto no podría haber un grupo parlamentario de el PES en la Cámara de Senadores. Pero hubo ni en la Cámara de Diputados. Pero ¿qué haces con las personas que fueron postuladas por ese partido y sí tienen presencia en el Congreso? Tienen dos opciones. Deberían tener más, y eso es una cosa que discutir, cómo reformar esas leyes. Pero de momento tendrían dos opciones. O se ligan, como de hecho lo han hecho, al grupo parlamentario de Morena, que es su aliado político con el que contendieron, etcétera, o del PT, y por quienes llegaron a esas posiciones, o se quedan como senadores o diputados sin partido. Creo que otros países lo han resuelto de una mejor forma. Han hecho lo que se llama, digamos, el grupo de los comunes, para crear un grupo que no tiene que tener necesariamente una ideología, un grupo genérico, todos aquellos que no alcanzan el número suficiente de legisladores, porque esto puede ocurrir, sin perder el registro, para tener diputados o senadores, bueno, hacen un grupo común, digamos, ¿no? Que es atendido así, y así funciona el Parlamento. En el caso mexicano no tenemos esta regla, pero se ha impuesto, merced a Morena, que es quien tiene la mayoría en las dos cámaras, que el PES sí tenga, a su aliado sí tenga grupo parlamentario, que no tendría por qué tener. Esta es la primera cosa que hay que dejar en claro. Ahora, claro, y son detalles que son importantes porque eso es lo que debería dirimirse. Hay 5 votos, y esos 5 votos son la diferencia entre uno y otro, entre la senadora Mónica Fernández y Martí Batres. Son esos dos las diferencias. El PES no debería tener, este es un ejercicio de simulación, no debería tener grupo parlamentario, Carmen,
porque no tiene registro como partido político. Por eso no se puede equiparar, y ahí se equivoca Batres, con el PT. El PT sí tiene partido y sí tiene grupo parlamentario propio. Esto quiere decir que no es como que voten los del PES y que voten los del PT, ¿no? Y luego, me parece que con mucha... Perdón por lo de los 5 votos, es que importante nada más. Fue 133 contra 129. Sí. Entonces, esos 5 que votaron del ex-PES, pues son la diferencia. Es decir, un voto de diferencia. O sea, entre 129 y 133 hay 5... Una senadora del PES dice lo que todo el mundo sabe. Renuncia al grupo parlamentario para poder votar en Morena antes... Para explicarlo. No, pues es que es lo que tendría que haber hecho. Y Batres presenta, yo vi la conferencia de prensa de Martí, dije, aquí está, ella ya renunció. Sí. Eso es lo correcto. Ella renunció a ese grupo y vino a votar a este, que además entiendo que votó por él. Esa persona. No sabemos cómo es porque fue voto secreto, al final, ¿no? No podemos hacer, o sea, estamos haciendo especulaciones un poco, nada más señalo. Ella hace lo correcto renunciando, en ese sentido tiene razón. Ahora, para tener un grupo parlamentario se requieren 5, ya le quedan al PES 4 y no tiene registro como partido político. Explíquenme cómo sigue funcionando ahí. ¿En qué se están basando? Es que se constituyó hace tiempo. Entonces, cuando se constituyó, si le dimos ese registro, ya se queda con registro durante 6 años. Este es un tema que tendríamos que revisar porque en el fondo ahí está parte de dirimir, digamos, los conflictos en torno al particular. En Carmen. torno, bueno, a la precisión jurídica. Y una cosa más, es largo, o sea, el colmillo del señor, ya no tendrá el lapsus, Ricardo Monreal. Se fue a votar en asamblea, con posterioridad a eso, después de una votación en urna, para autentificar la votación, pensando ya en litigio. Es decir, lo que quiero decirte es que se está actuando litigiosamente. Va a la asamblea, va a una asamblea, a una plenaria, y ahora a mano alzada les pregunta, bueno, estos son los resultados. ¿Quién ratifica? Ratifiquen. Y por unanimidad todos votan a la senadora Fernández, ¿no? Y, más largo aún como es, empieza a hacer, digamos, una acción de habilidad política y dice, y además pongo a disposición en este momento histórico mi coordinación del grupo parlamentario, y entonces es otra vez, no te vayas, Ricardo, ¿no? Bueno, hay ahí, Carmen, un problema, y la gran pregunta, así como decíamos la gran pregunta antes, me parece aquí que la gran pregunta es, ¿a qué trepador se refería López Obrador? Qué cosa tan fuerte, no le puso destinatario, pero estaba contestando a la pregunta del tema. Entonces yo creo que ese es el punto. No sé si está ese audio por ahí, Oscar, de Andrés Manuel López Obrador, donde habla de trepadores. De trepadores, de politiqueros, de oportunistas, de gente que se aleja o del estaba pueblo. Disertando genéricamente después de contestar lo que contestó. Hay muchas claves, ¿no? Hay alguna frase que yo escuché que decir, se quieren colar pero no lo van a lograr. ¿Pero a quién se puede referir? Pues, no lo sé, a Monreal. ¿Se quiere colar para la candidatura a la Monreal presidencia? ha estado con... A ver, ambos personajes han estado en primerísima fila en los últimos años con Andrés Manuel López Obrador. O sea, ambos son absolutos aliados de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, yo diría que no es igual, ¿no? Está claro que, y eso también es claro, que durante el tema de la elección para quién iba a ser candidato a jefe o candidata a jefe de gobierno, hubo una distancia muy clara entre Monreal y López Obrador. Y bueno, yo creo... Pero se dirimió y está donde está. Y también, bueno, sí, se dirimió, está donde está. Entiendo que la negociación no solamente incluyó eso, la negociación incluyó, porque Batres reveló muchas cosas. Dijo, está en un lugar externo. No fue a tómbola. Y no dijo más cosas, no dijo cuántas delegaciones tiene Monreal en la Ciudad de México. Sí, cuántas gentes cercanas a Monreal fueron candidatos y candidatas en la Ciudad de México. Que es una cosa. ¿Cuántos legisladores hay? Digamos, ¿cuál es el tamaño, digamos, de Ricardo Monreal en esa lógica? Y yo creo, Carmen, digamos, esto no es una duda para nadie, no estoy revelando nada, pero muchísimos planteamientos, digamos, en el propio Senado hablan de la distancia en algunos de los temas que tiene el propio Monreal con el presidente de la República. Así que, digamos, yo no sé si se está refiriendo a él, pero sí creo que no hay o por lo menos en los últimos años, no ha habido el mismo término de relación que había, digamos, en el 2012 o en el 2006. A saber, pero como lo dijo fue así. El señor López Obrador. El político tradicional, el que está pensando cómo colarse, entre comillas,
no ayuda en nada y no tiene futuro, porque el pueblo de México ya es otro, hubo un cambio de mentalidad y cuando cambia la mentalidad del pueblo cambia todo. El pueblo de México tiene un instinto certero, sabe quién habla con la verdad, quién tiene buenos sentimientos, quién se preocupa por ayudarlos y quién es un trepador, un oportunista, un politiquero. Bueno, pues ¿a quién se refería el presidente de la República? Nos despedimos. Gabriel Díaz Orona, ¿qué dices? Pues mira, seguramente vamos a saber a quién se refería, porque aunque seguramente seré nuevamente recriminado y reprendido justamente de que me refiero a la Secretaría de Gobernación, tú sabes que la relación Como que te vemos entre muy reiterativos poderes, con el tema ahí. la relación entre poderes se da a través de la Secretaría de Gobernación y el propio presidente ha anunciado a través de sus voceros que se va a reunir directamente y no por las vías de la Secretaría de Gobernación con el grupo parlamentario. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tampoco confía mucho en los oficios políticos en la relación con ese poder, porque aquí es muy importante lo que decía Alfredo. La mesa directiva y la Junta de Coordinación Política son órganos que le dan vida en la práctica a las cámaras. ¿Y esto por qué es importante? Porque es a través de ellas que justa, legal o ilegalmente, se le da trámite a una agenda determinada. Sabemos ya de antemano que Ricardo Monreal ha tratado de impulsar algunos proyectos, como es el de las comisiones de la banca y algunos otros temas que él trae en agenda, que simple y sencillamente se atoraron en la mesa. Yo creo que más allá de la pugna del poder por el poder, está el tránsito de la agenda. Y sí, tiene toda la razón Alfredo en el sentido de decir, no hay un partido, hay un problema de legalidad, nada más que los partidos y sus efectos en las cámaras no desaparecen ipso iure, es decir, tiene que haber trámites, tiene que haber procedimientos que precisamente en este caso Martí Batres es la víctima de la falta de esos trámites. Cuando por un lado les convino a la mesa directiva, a la Junta de Coordinación, mantener una realidad como es el caso del PES, pues así se hizo. Ahora los efectos de mantener estas decisiones y no procesar lo que certeramente dice Alfredo, de transitar hacia un nuevo esquema de grupos parlamentarios, pues ahora va a tener una consecuencia en contra de esa mesa directiva que hace y deshace. El poder de la pluma que tiene la mesa directiva es significativo y va más allá de la politiquería y va más allá del trepador político. Si resulta que el señor presidente se dirige al grupo parlamentario de Morena evitando que se consolide esta decisión que se ha tomado, pues sabremos a quién se ha referido. Pero por lo pronto lo que yo sí creo y que es más importante es que más allá de la lucha intestina de poderes, es una clara determinación de un grupo parlamentario muy importante en el Senado de la República, que no se renueva en la intermedia, que tiene una agenda diferente a la que tiene Los Pinos. Pues ahí está, porque esta historia continuará efectivamente porque Martí Batres pues ha planteado que va a recurrir el asunto, va a buscar la manera en todo caso de que se revise este tema. Así que, porque tú dijiste, ya está en un planteamiento litigioso con lo que sucedió con la ratificación de la votación a mano alzada. Sí, y solamente diría, Carmen, sería importante saber hasta donde sabemos, o por lo que yo leí en Aristegui Noticias, es que irá a los órganos internos de Morena. Quizá habría que pensar en otras instancias. Mencionó a Díaz Polanco, a la Comisión de Honor y Justicia. Sí, pero digamos, para poder obligar al Senado de la República a proceder en una determinada dirección,
creo, ya lo veremos, que sería otra instancia a la que tendría que acudir. A la que va a acudir, por lo que de dijo, entrada es a esa. a la Comisión Nacional Sí. de Honestidad y Justicia de Morena, Lo que quiero por el decir es, proceso interno. hay que saber si se queda ahí el pleito o No, es que se dice escala, que no quiere... o sí. se escala y se llega a instancias que efectivamente obliguen a hacer una nueva votación y que se entre al fondo, digamos, ya desde un poder autónomo, ¿no?, del Senado de la República. Hay que también ver qué hacen los demás partidos, que un poco están ahí en el silencio, ¿no?, en relación a lo que se está advirtiendo en el caso de la bancada de Morena. Lo veremos ahí, por lo pronto en lo interno, veremos qué hace la Comisión de Honor y Justicia o bueno, no se llama así, ¿cómo es que se llama? Sí, es el órgano, digamos, es la Comisión Nacional de Honestidad y de Justicia. Honestidad y Justicia. Perdón, es el de Honestidad y órgano Justicia interno, que digamos. encabeza Héctor Díaz Polanco. Bueno, pues veremos esta parte de la historia. Gracias por estar aquí, Alfredo. Gracias, Gabriel, por Gracias, estar aquí esta Carmen. mañana.